estudiando subpoblaciones linfocitarias. Bueno, aquí tenemos la información que nos daría un citómetro simplemente con esa luz que decíamos que cambiaba de dirección y que parte de ella iba al detector de forward scatter, a luz dispersada hacia adelante, y parte al detector de side scatter, y que esto nos iba a informar del tamaño de cada célula y de su granularidad, del contenido en orgánulos membranosos de cada célula. Entonces, fijaros, aquí hemos contado miles de células de una muestra sanguínea, y fijaros que nos aparecen claramente 3 nubes de puntos. Decíamos, cada punto es una célula, luego una nube de puntos muy próximos entre sí van a ser células que se parecen mucho entre sí. Van a ser una población celular. En este caso, van a ser poblaciones de leucocitos. Aquí tenemos la población con menos tamaño y menos granularidad, que serían los linfocitos. Luego tendríamos los monocitos, que tienen algo más de tamaño y bastante más granularidad que los linfocitos. Y luego tendríamos aquí una tercera población, que es lo que se llaman los granulocitos, pero que se corresponde en otras taxonomías celulares a lo que serían los polimorfonucleares, o fundamentalmente a los neutrófilos, ¿vale? Y que serían las células que tienen más granularidad, que darían una señal más alta en luz dispersada lateralmente, 90 grados. Aparte de darnos esas características físicas de las células, el citómetro nos permite estudiar, digamos, luz fluorescente emitidas por las células. Si nosotros hemos marcado antígenos de linaje, por ejemplo el CD3, que este ya os sonará, que es el antígeno de linaje de los linfocitos T, todos lo tienen. O el CD19, que lo tienen todos los linfocitos B. O el CD56, que lo tienen todas las células NK. Pues podemos de esa manera marcar distintos tipos celulares y colorearlos y detectarlos. Incluso podemos contar cuántos hay y saber si es el número normal o si, por ejemplo, esta persona tiene un tumor de células B. Bueno, podemos saber muchas cosas, ¿vale? Para marcar estos antígenos de linaje utilizamos una herramienta que son los anticuerpos monoclonales, pero que están unidos, estos anticuerpos los tenemos que usar unos anticuerpos especiales que están unidos a moléculas fluorescentes. Y tenemos que tener cuidado de en una misma muestra utilizar un anticuerpo que tenga un color, otro color distinto y un tercer color distinto, para no confundir, digamos, las señales que provienen de distintos antígenos. Dentro de una población, y esto es un proceso que se puede repetir varias veces, vamos a poder ir estudiando subpoblaciones. Por ejemplo, dentro de los linfocitos T, pues hay linfocitos CD4 y CD8, que son las dos poblaciones principales. Además, en este caso tienen funciones inmunes distintas. Los linfocitos T helper reconocen antígenos presentados por APCs profesionales en moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Los T citotóxicos reconocen antígenos que son presentados por cualquier tipo de célula nucleada en moléculas de clase 1. Y son citotóxicos, los llamamos citotóxicos porque los linfocitos T lo que hacen es detectar células infectadas y eliminarlas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de las infecciones virales, para poder eliminar a aquellas células que hayan sido infectadas con un virus. Bueno, veis que esto se puede ir estudiando más y se puede ir complicando más. Aquí hemos añadido algunos marcadores. Por ejemplo, hemos añadido un marcador que es el CD45, que veis que lo presentan todos los leucocitos. Por eso se llama panleucocitario, lo expresan todos los leucocitos. Vemos que hay marcadores, esto os va a servir luego para los problemas, marcadores típicos de neutrófilo, CD15 o de granulocito,
En marcadores típicos de monocito, como CD14, marcadores típicos de células B, ya lo conocíamos el CD19, el CD56, que nos marca las células natural killer, el CD4, CD8 y CD3, que marcan a los linfocitos T y definen dos poblaciones en ellos. Y luego hay otros marcadores que un poco nos van a informar no de qué tipo de linaje es una célula, sino de cuál es su estado de maduración. Por ejemplo, el antígeno CD45 real lo expresan células que son novatas, células que todavía no han reconocido antígeno. Sin embargo, una vez que lo hayan reconocido, proliferen, sufran expansión clonal, ¿no? A partir de un pequeño clon, nos infectamos con un virus, las células que lo reconocen crecen, pueden dar lugar a partir de cada célula hasta 1 millón de células idénticas que reconocen el mismo antígeno del virus, pues esas células, memoria, van a dejar de expresar el CD45 real y van a expresar el CD45 real. Por lo cual, si a nosotros nos interesa estudiar, por ejemplo, células memoria capaces de responder frente al COVID, pues sabemos en qué población las tendríamos que buscar, qué fenotipo tendrían que tener. Eso nos va a permitir hacer digamos, de citograma en el cual comparamos el tamaño en el eje X, forward, luz dispersada hacia adelante, con el side, luz dispersada lateralmente. Tenemos lo mismo que vimos antes, los linfocitos, bajo tamaño y baja granularidad. ¿Los veis aquí los linfocitos? ¿Es esta otra nube? Estos son dobletes de linfocitos. Son linfocitos que han pasado de 2 en 2, ¿vale? Es un problema. Hay enfermedades en las que los linfocitos se pegan, ¿no? Y bueno, entonces pues, puede ser indicativo de eso. Aquí tenemos una segunda nube, que son los monocitos. Tienen un tamaño mayor que los linfocitos y también mayor granularidad, pero que a su vez van a ser menores que las que tienen los granulocitos, ¿vale? Ahora, ¿cómo pensáis que podríamos en el citómetro confirmar que realmente estas nubes son lo que parecen? ¿Qué podríamos hacer? Un marcaje en antígenos, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Sabemos que hay marcadores como el CD15 que nos sirven para diferenciar los granulocitos, marcadores como el CD14 típicos de monocitos. Luego, si nuestra interpretación es correcta, cuando metamos un marcador, el marcador CD15, estas células nos deben salir positivas para el CD15. Estas nos deben salir positivas para el CD14. Y para los linfocitos, como son muy heterogéneos, no tenemos ningún marcador que los marque a todos. Pero, bueno, tenemos varios, ¿no? La mayoría de los linfocitos son linfocitos T, los podríamos marcar con CD3. Podríamos usar también otros marcadores como CD56, CD19. Y si realmente estos fueran dobletes, pues para confirmarlo solo tendríamos que ver que si son dobletes de linfocitos, pues tendrán marcaje de linfocitos por una cantidad doble, ¿vale? Con lo cual lo podríamos comprobar perfectamente. Antes de verlo, vamos a comentar otra cosa que es la amplificación. En citometría hay dos situaciones, o tenemos dos situaciones generales. Una, en la que las señales que vamos a medir están todas dentro de un mismo orden. Por ejemplo, imaginaros que aquí en esta clase pues nos pesaran o nos midieran la altura a todos. Pues bueno, hay gente que va a pesar más, pesar menos, ser más altos, menos altos, pero todos vamos a estar entre una cantidad y el doble, ¿no? Es decir, sería un caso en el que no nos haría falta una escala muy grande, ¿vale?
Y entonces podríamos medirlo con una escala lineal, ¿vale? Otros ejemplos en citometría en los que se pueda medir con escala lineal, pues por ejemplo cuando medimos la cantidad de DNA que tiene una célula, los estudios de ciclo celular, pues eso puede ser entre 2n y 4n, ¿vale? Y entonces, bueno, pues entre una cosa y el doble, ¿vale? Para eso me vale una escala lineal, lo veo perfectamente, ¿vale? Entonces, en esas situaciones, o otra situación, tamaño de linfocitos, monocitos, granulocitos. Bueno, sí, unos son un poco más grandes que los otros, pero no 100 veces o 1000 veces más, ¿vale? Podemos usar una escala lineal. Ahora, imaginaos que quisiéramos ver, en un mismo estudio, quisiéramos ver los leucocitos y las plaquetas. Ahí ya las diferencias de tamaño serían muy grandes. Ahí tendríamos que utilizar una escala logarítmica si queremos verlo todo en el mismo diagrama. Lo contrario, situaciones en las cuales algo puede variar mucho. Un ejemplo, expresión antigénica. ¿Os acordáis que hemos dicho que una célula puede tener desde 0 moléculas de un antígeno a 10 elevado a 6 moléculas de ese antígeno? Para eso voy a necesitar una escala muy larga. Voy a necesitar una escala lineal o logarítmica. Logarítmica, porque me hace falta que sea larga, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos medida de la expresión de un antígeno, utilizamos escalas logarítmicas. Cuando medimos el tamaño de las células, introducimos, estáticas, que es un poco irritante, introducimos escala lineal, ¿vale? Bien. Y ya veremos que eso luego, en los problemas, y fijaros que vemos nosotros en las escalas, vemos picos. Ahora, en una escala lineal, si tenemos un pico de algo, su parte central va a estar muy bien medida por la media aritmética, ¿vale? ¿Os acordáis? La media aritmética, sumas los valores y divides entre el número de valores que has sumado. Sin embargo, si estamos en una escala logarítmica, el mejor parámetro de centralización en eso se llama media geométrica, ¿vale? Que luego, ya veremos, son datos que nos proporcionan los estudios. Por tanto, si hacemos estudios de tamaño granularidad, nos tendremos que fijar en la media aritmética. Si hacemos estudios de, por ejemplo, fluorescencia, expresión antigénica, que están amplificados logarítmicamente, eso es muy fácil, simplemente fijándonos en la escala vemos si es lineal o es logarítmica. Pues en ese caso vamos a tener que utilizar la media. Mirad, aquí tenemos un buen ejemplo. A la izquierda tenemos una escala lineal de tamaño, a la derecha tenemos una escala logarítmica. En el caso del tamaño utilizaríamos la media aritmética, en inglés el mean normal, y en el caso de la derecha, que es una escala logarítmica, utilizaríamos la x-mean, o sea, la x. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se trabaja con esa información. Básicamente son tantos los datos que hemos obtenido que lo que se utilizan son sistemas de representación gráfica de esa información. Luego vamos a entrar en una fase en la que es seleccionar la información que más nos interesa. Después vamos a reducir esa información, es decir, de datos que son de células individuales, vamos a obtener datos sobre poblaciones. Igual que en una encuesta electoral, a partir de entrevistas que hemos hecho a distintos individuos, al final llegamos a conclusiones sobre las poblaciones a las que hemos encuestado, ¿no? Bueno, la manera más sencilla de representar la información que hemos medido es parámetro a parámetro, ¿vale? Estos se llaman histogramas y lo que representa un histograma tenemos
En el eje de las X tenemos la escala, ¿no? Lo que hemos medido. Aquí estarían los valores más altos, fijaros que es una escala logarítmica, y los valores más bajos. Estas serían las células negativas para el CD3, estas serían las células positivas. Entonces aplicamos, en este caso, un gate para seleccionar las células positivas. Lo podríamos haber, lo lógico sería haber empezado pues un poquito más. Empezamos aquí, en el valle, ¿vale? ¿Qué representa la altura en el histograma? Pues representa la cantidad de células que tienen un determinado valor. En este caso, yo qué sé, imaginemos 2000, digo no, 200 de FIPC, pues ese sería. Bien. Si hacemos 3 colores, pues tenemos 5 histogramas. Y podéis decir, bueno, tampoco es muy complicado. Pero pensar que al fin y al cabo nosotros sabemos. Tenemos la información en modo listado. Con lo cual, podemos esta información la podemos representar de otra manera. Podemos decir, vamos a ir representando célula a célula combinaciones de varios parámetros. En este caso, estaríamos representando la fluorescencia verde en el eje X, la fluorescencia naranja en el eje Y. Cada célula estaría representada por un punto que marca su valor en verde y su valor en naranja. Esta célula tendría mucho verde, poco naranja. Esta, al revés, tendría mucho naranja, poco verde. Si nosotros sabemos qué marcadores hemos utilizado, que sí que lo sabemos, por ejemplo aquí este de 3 y aquí este de 16, pues estaríamos diferenciando las células T de las células NK. Aquí tendríamos unas células dobles positivas, aquí tendríamos unas células que ni una cosa ni la otra, ¿vale? Es decir, pues serían células B o sería algún monocito que nos hubiera entrado en el gate. Os he dicho lo que representa cada punto. ¿Qué representaría una nube de puntos? Que están en un determinado cuadrado. Son células similares, en este caso, pues por ejemplo, que darían positivo para el antígeno CD3 y negativo para el CD10. Y de esa manera, ¿veis? Ya hemos dado el salto, hemos pasado de medidas en células a conclusiones sobre poblaciones. ¿Vale? Claro, luego hay que ver si el tener una determinada cantidad o proporción de un tipo celular, eso es normal o es patológico. ¿Vale? Pero eso ya es otra cosa, eso es otro salto. Mirad, también podemos en los histogramas podemos aplicar el concepto de gate, de puerta, pero en este caso estos gates van a ser prácticamente como segmentos. Decimos desde aquí hasta aquí. Y lo que vamos a hacer es recoger esa información. Y eso nos va a permitir separar distintas poblaciones. Lo mismo podemos hacer en los diagramas de puntos. Podemos seleccionar, antes hablábamos de las células CD3, de las células NK, pues podríamos seleccionar y a partir de aquí, con respecto a otros marcadores, solo ver los datos de la población que nos interesa. ¿Vale? Incluso podemos utilizar lo que se llaman gates lógicos, que serían gates que combinan varios gates sucesivamente. Por ejemplo, aplicaríamos un gate de linfocitos y posteriormente aplicaríamos un gate, por ejemplo, de subpoblación de linfocitos. Y esto lo que nos va a permitir es ir afinando los análisis. Al hacer eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dentro de nuestra matriz de datos estamos seleccionando aquellas células, aquellas filas de datos que realmente nos interesa más su información. Y a partir de ahí, cuando hemos gateado las poblaciones que nos interesan, pues podemos hacer estudios, por ejemplo, estos serían estadísticas monoparamétricas. Fijaros que ahora la diferencia es que ahora ya no solo hemos establecido unos gates, sino que nos sale una estadística y que nos dice pues cuántas células tenemos en cada una de los... ¿Veis? Tenemos aquí todas, las que están en M1, las que están en M2.
Vemos qué porcentajes representan cada una, cuál es su valor de media aritmética, media geométrica, coeficiente de variación, mediana, bueno, una serie de valores que nos dan. Y en el caso de las estadísticas biparamétricas, la cosa se complica un poco más, porque fijaros, realmente ahí lo que hacemos es establecer un valor umbral, a partir del cual, este sería el umbral de X, esta línea, lo que está a la derecha de ella es positivo, lo que está a la izquierda es negativo. Y el valor umbral en el eje de la Y sería esta línea horizontal, lo que está por encima de ella es positivo, para el color rojo, y lo que está por debajo negativo, ¿vale? Entonces, ¿eso que nos va a permitir? Diferenciar 4 cuadrantes, como salía en el vídeo, ¿no? Las dobles positivas, dobles negativas, las positivas para X, negativas para Y, y al revés, las negativas para X, positivas para Y. ¿Cómo vamos? Veis que aquí he puesto unos acrónimos que vienen del inglés: up left, up right, low left, low right. Esto es importante que lo aprendáis, porque luego, cuando hagáis los problemas con David, los cuadrantes los nombra de esa manera, ¿vale? ¿Y qué nos dice? Pues el número de células que hay en cada uno, el porcentaje de células que hay en cada uno, la media aritmética del X de estas células, es decir, sería un poco este valor. La media aritmética, por ejemplo, si es de este cuadrante en el Y, que sería más o menos esta altura, ¿vale? Sus medias también geométricas. Aquí, al ser, ¿qué tipo de escala tenemos aquí? ¿Lineal o logarítmica? Logarítmica. Entonces, como estamos en una escala logarítmica, tendríamos que utilizar, si nos preguntaran por valores medios de fluorescencia, tendríamos que ver esas geometrías, ¿vale? Es decir, tened en cuenta que aquí tenemos dos cosas distintas. Por un lado, el porcentaje de células, es decir, la cantidad de puntos. Y por otro lado, la colocación de esos puntos. ¿En qué canal medio está la media de ese parámetro? ¿Vale? Serían dos tipos de información que nos daría esto. También podemos, aplicando regiones, pero de forma, digamos, libre, podemos decirle, oye, ¿cuántos linfocitos tengo y cuántas micropartículas? Si hacemos un marcaje en 3 colores, al final resulta que vamos a tener, si combinamos los 3 colores entre sí, combinaríamos aquí verde con naranja, verde con rojo, naranja con rojo. Tendríamos 3 dot plots con unas estadísticas como las que hemos visto, que nos resumirían la información de ese tubo en el cual hemos medido a lo mejor 10.000 o 20.000 células, ¿vale? Con lo cual, al final, de cada matriz en la cual teníamos una gran cantidad de información, 9 por 20.000, pues nos quedamos solo con unos cuantos números que son los que nos interesan. Sería como en la comparación, ¿no?, con las encuestas electorales. Después de hacer miles de encuestas, al final llegas a tener en una portada de un periódico, pues los resultados más importantes, ¿no? Bien, y esto lo que nos lleva es aquí, por ejemplo, cuando hacemos estudios de inmunofenotipo, que hemos estado siempre hablando como si fuera de una muestra, hacemos un marcaje, pero normalmente la realidad es que se hacen distintos marcajes con la misma sangre, en distintos tubos, pero que luego se asocian, son del mismo caso, ¿no? Y podemos obtener información de varios tubos, ¿no? Aquí serían, por ejemplo, 3 tubos. Y podemos de esa manera obtener información, contrastarla con la de lo que sería una población control de individuos normales y ver si detectamos alguna alteración patológica. Y con eso, pues ya podríamos llegar muchas veces, en el caso del diagnóstico, la conclusión pues es ver si hay alteraciones patológicas o si las cosas están dentro de la normalidad. Y bueno, con esto yo creo que hemos